Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de continuar unidos y delante de su presencia para seguir aprendiendo de su palabra, para seguir sumando verdades dentro de su propósito para nuestros corazones que son importantes en el momento de avanzar dentro de su voluntad. Esta noche quiero hablar de un tema que he titulado puntos fuertes y puntos débiles ante la adversidad. La adversidad denota, realza o revela ese tipo de situaciones en nuestras vidas. Y cuando estamos hablando de servir al Señor, cuando estamos hablando de obedecer su voluntad como iglesia, como su pueblo, pues la palabra nos orienta y nos muestra que esta es una realidad. Luchamos con puntos que son débiles en nuestra vida y la idea es que aquellos que son fuertes pues sean nuestros referentes para mantenernos, para perseverar en lo que tiene que ver con la voluntad de nuestro buen Dios. Él espera que como sus hijos, como su pueblo, podamos dar lo mejor de nosotros, podamos disponer lo mejor de nosotros, teniendo en cuenta de que es su poder, es su presencia la que actúa en nosotros y va más allá de nuestras posibilidades. La palabra afirma que no es con ejército, que no es con fuerza propia, que no es con nuestras herramientas personales, sino que es con el espíritu y el poder de la presencia del Señor que podemos alcanzar victorias. Y hay adversidades, hay momentos difíciles que llegan a nuestra vida y es en esas adversidades donde el enemigo quiere tomar ventaja y quiere quitarnos la bendición que Dios tiene para nosotros. Y creo que debemos de luchar por ello, creo que debemos de estar preparados porque como iglesia somos un equipo de avanzada, somos su ejército, somos sus instrumentos, que nuestra referencia es ser luz en medio de las densas tinieblas en las cuales nos movemos. Y quiero referenciar en esta noche una historia que aparece en el libro de los Jueces en el Antiguo Testamento, en donde se nos muestra cómo Dios utiliza a un hombre llamado Gedeón para llevar a cabo con él y algunos más un proyecto salvífico. Gedeón está en una posición en la cual está muy abrumado porque la posibilidad, la bendición, el objetivo del trabajo que el pueblo está haciendo se ve amenazado por unos grupos que están allí alrededor, que están esperando que ellos siembren, cultiven, tengan producción, y cuando ya están ante esa oportunidad, pues sitian a Jerusalén, sitian el lugar allí donde están ellos cultivando, y el pueblo de Israel se ve afectado por este tipo de amenaza, porque vienen y saquean, vienen con sus ejércitos, vienen con sus armas, vienen con su equipo de invasión y saquean la nación y roban lo que ellos tienen allí como su provisión. Y entonces Dios se propone librarlos de esa amenaza, de esa presión que tienen el pueblo de Israel allí con otros pueblos, los madianitas, los amalecitas, y dice la palabra que los hijos del oriente, o sea, un grupo numeroso que se une para robar la bendición que tiene el pueblo en ese momento. Y es allí donde Gedeón es utilizado por el Señor, y un grupo de hombres, un grupo que conforma un ejército guiado por el Señor, es quien es el responsable a través de su poder, a través de su participación, pero con la utilización también de este equipo comandado por Gedeón. Él les da la victoria, y este pueblo
que amenaza a este pueblo que está allí tratando de robar la bendición de Dios, al final es derrotado. Y en medio de esta expresión bíblica, quiero resaltar algo, y es cómo la historia nos muestra que habían hombres dispuestos, pero que habían otros que, aunque estaban allí convocados, no estaban tan dispuestos. Y en el capítulo 7 encontramos que Dios habla con Gedeón y le dice que Él va a enseñarle, que Él va a mostrarle que no va a ser ni con su fuerza ni con la cantidad de personas que tiene, sino que lo va a llevar a entender de que no es por la cantidad que lo acompañan a Él en ese momento, sino por lo que Dios puede hacer a través de aquellos que están muy dispuestos para mantenerse en la línea. Y allí quiero hablar de los hombres que terminan con Gedeón al final. Gedeón reúne un ejército de aproximadamente 32,000 hombres, pero al final termina siendo guiado y termina alcanzando la victoria de parte del Señor solamente con 300 hombres. Y quiero que reflexionemos en la posición de estos 300 hombres frente al resto del ejército, que es lo que nos muestra el capítulo 7 del libro de los Jueces. En el capítulo 7, el versículo 2, dice la Escritura: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Y el versículo 3 dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo. Primer aspecto: quien tema y se extremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Habían 32,000, y la razón que viene de parte de Dios para el pueblo a través de Gedeón es: quien tenga miedo, quien tenga temor, ¿cierto? Quien se ponga a pensar en la situación y vea que no puede, que tiene mucho temor, que se estremece por la situación como tal, es mejor que se devuelva, es mejor que regrese, porque esto se trata de valientes, se trata de gente decidida, se trata de personas que se mantengan en la línea, aún en medio de las circunstancias. Claro, era apenas lógico que este pueblo tuviera al frente los enemigos y los superaban. Gedeón había logrado reunir unos 32,000 hombres, pero entre los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, como dice el escritor, pues sumaban rápidamente más de 100,000 hombres que estaban allí ya acampando con sus camellos, con sus armas, con su estrategia para invadir el territorio del pueblo de Israel y robar todas las cosas fuera como fuera. Así que es un asunto que atemoriza, es un asunto que estremece, y el Señor le dice a Gedeón que genere ese tipo de conciencia entre ellos para que verifique quiénes están dentro de los puntos débiles y quiénes están dentro de los puntos fuertes. Muy bien, ahí aparecen algunos que sus puntos débiles pues son el temor. No están decididos a dar la pelea, no están decididos a mantenerse en la línea de batalla, y entonces Gedeón les plantea esa posibilidad y efectivamente se devuelven atemorizados 22,000. Se quedan 10,000 que son valientes, están decididos y tienen fuerza y tienen el deseo de poder alcanzar lo que Gedeón les ha comentado que Dios quiere hacer juntamente con ellos. Pero el Señor sigue dándole una lección también a Gedeón y vuelve y le dice en el versículo 4, dice que Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, todavía tenés mucha gente, todavía hay que probar un poco más a ver en qué condición está el pueblo.
y le dice, llévalos a las aguas, llévalos a las aguas, a un arroyo, al río, bueno, donde haya agua, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas del que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Había que definir también algunas situaciones dentro de esos 10.000 que quedaban. ¿Y cómo lo orienta el Señor? El versículo 5 dice que entonces llevó Gedeón el pueblo a las aguas y el Señor le dijo a Gedeón, le dijo así, le dijo, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el versículo 6 dice, y fue el número de los que lamieron, levantando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. O sea, 300 hombres hicieron algo diferente a lo que Dios había advertido a Gedeón. ¿Qué era lo que le había dicho? Cuando llegue a las aguas y el pueblo vaya a saciar su sed, note el comportamiento de ellos. Si llegan allí, se tiran, se doblan, como se agachan, se concentran en beber de esta manera, como lo hace el perro, dice en la escritura, o doblándose sobre su rodilla, o sea, arrodillándose en el piso y llevando su posición hacia las aguas, que definitivamente es una actitud, una posición que dentro de lo militar no es viable, porque la idea es que a pesar de que estén manejando diferentes aspectos en ese tipo de situación, la alerta debe de mantenerse, la mirada pendiente debe de estar, la vista sobre el área, a pesar de que están bebiendo o alimentándose o manejando alguna otra situación, no se pueden descuidar porque están frente a un enemigo. Y dice el texto que de estos 10.000 que quedaban, solamente 300 mantuvieron su posición responsable, su actitud de estar vigilantes, a pesar de que estaban atendiendo una necesidad personal, de que estaban manejando un asunto que era apenas lógico, poder saciar su sed, pero solamente 300 no entraron en esa actitud que Dios le había dicho a Gedeón. Tenga en cuenta eso, porque los que hagan eso no van a ir contigo. Bien, quedan solamente 300 y al final es con estos 300 que el Señor derrota al pueblo enemigo a través de Gedeón y estos hombres. Pues nos llama mucho la atención porque este número tan reducido que queda para enfrentar a una nación tan numerosa y con la intención de invadir el territorio del pueblo de Israel, pues uno está pensando en que aquí lo único que puede suceder es un milagro del Señor, porque estaríamos hablando de que si es hombre a hombre, por cada israelita le tocarían una cantidad grandísima de opositores y solamente un milagro del Señor podría llevarlos a la victoria. Pero allí está Gedeón, confiando en el Señor, y estos 300 hombres que creyeron a lo que Dios seguramente haría, y aunque ellos no sabían exactamente cómo iban a suceder las cosas, pero confiaban en que iban a salir victoriosos. El relato nos cuenta que la estrategia con la cual son derrotados los madianitas y este otro amalecitas y los hijos del oriente, pues definitivamente fue algo impresionante de parte de Dios. Ni siquiera tuvieron que utilizar sus armas. El texto nos cuenta que al final ellos mismos se enfrentaron, confundidos y asustados, porque hubo una estrategia también que no se la esperaban estos 300 hombres, y creo que Gedeón tampoco, pero Dios le guió para que pudiera hacerlo, y
dio resultado. ¿Cuál era la estrategia? La estrategia consistía en ubicar estos 300 hombres estratégicamente frente a lo que era el pueblo enemigo, y ellos iban a hacer algo realmente insólito, porque era una confrontación bélica, era una confrontación de un grupo que está amenazando violentamente a un grupo pequeño, y la idea era que ellos defendieran su territorio, sus posesiones, la bendición que tenían. Sin embargo, estos 300 hombres se ubican en espacios estratégicos, pero las herramientas o los elementos que ellos llevan para generar su defensa, en este caso su resistencia, su participación, pues son trompetas, cántaros, y dentro de los cántaros unas antorchas encendidas. Y la indicación que reciben ellos de parte de su líder es que a la debida orden ellos deberían de tocar fuertemente la trompeta, quebrar los cántaros y mantener en alto las antorchas encendidas. Ese momento llegó, ellos hicieron eso, 300 hombres ubicados estratégicamente alrededor del pueblo enemigo, hacen sonar fuertemente las trompetas, revientan los cántaros, quiebran los cántaros, y levantan las antorchas encendidas. Eso genera una confusión impresionante en el pueblo. Eso genera una confusión de temor y de incertidumbre en el pueblo enemigo, al punto que terminan atacándose entre ellos mismos, y confundidos terminan eliminándose de esta manera. El versículo 20 dice, del capítulo 7 dice: y los 3 escuadrones, ubicaron 3 escuadrones seguramente de a 100, porque eran 300, dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, o sea, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Porque ellos no tenían espadas, tenían era trompetas y antorchas. Y el versículo 21 dice: y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y de esta manera salieron victoriosos. ¿Qué podemos pensar frente a este relato y qué podemos aprender de lo que es esta historia para nosotros también en una situación actual? Reitero, hoy no tenemos confrontaciones bélicas de este tipo, no tenemos unas confrontaciones violentas en este sentido. Pero la confrontación espiritual continúa. La confrontación espiritual es una realidad, porque siempre estará el enemigo tratando de robarnos la bendición del Señor. Los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente pues representan a ese enemigo, ¿cierto?, que utiliza artimañas, utiliza formas para dañarnos, para robarnos la bendición que Dios tiene en nuestras vidas. La palabra dice que, y Jesús mismo lo afirma, que el enemigo no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y es lo que hacían estos grupos con el pueblo de Israel en ese momento. Pero allí es donde resalto la actitud de estos 300 hombres. Por eso no era tanto la cantidad, sino aquellos que pudieran estar dispuestos a creer que Dios podía lograrlo. Y en estos 300 hombres encontramos unas enseñanzas bien importantes.
Cuando se hace la primera selección, que se devuelven 22.000, dentro de esos 10.000 estaban estos 300 convencidos de que iban a lograr la victoria. No estaban en la línea de temor, estaban en la línea de confianza, de seguridad, de esperanza en que la promesa de Dios se cumpliría. En la segunda prueba, que es la prueba del agua, pues en esos 10.000 que entran a la prueba están estos 300. 9.700 no pasan la prueba, pero estos hombres sí. Ellos están, a pesar de que están pendientes de su situación, de su necesidad personal, no descuidan su responsabilidad como hombres, como parte del ejército, como parte de ese equipo que Dios utilizaría para darles la victoria. Y esto es muy interesante porque ellos no se descuidan, es muy interesante porque están velando y están analizando de una manera responsable cómo están sucediendo las cosas a su alrededor y no pierden su compromiso, no pierden su lugar, se mantienen en su lugar. Y eso hace de que el Señor le diga a Gedeón, te quedan 300, tranquilo, tranquilo. Es gente dispuesta, es gente que va a seguir adelante. Pueda que suene un poquito como de preocupación el hecho de que tenías 32.000 y ahora no tienes sino 300, pero tranquilo. Es gente confiable, es gente que está segura de su compromiso y están ubicados en su responsabilidad. Y el tercer aspecto que veo yo en el comportamiento de estos hombres es que a pesar de que la estrategia, digamos, se veía un poco insólita, pero sí representa unas verdades muy interesantes, unas verdades que tienen que ver con el hecho de cómo en medio de las circunstancias, en medio de la situación, de la adversidad, su convicción al realizar lo que les ha pedido Gedeón es definitivamente determinante. El tema de las trompetas, nosotros sabemos de que esto tiene que ver mucho con el hecho de cómo la actitud, ¿cierto? De poder expresar, de poder manifestar su confianza, su fuerza, su seguridad en lo que estaban haciendo, pues es un elemento clave en medio de una confrontación. Y en muchas ocasiones era manifestado a través de esto. De hecho, aún en el enfrentamiento entre ejércitos, los cantores, ¿cierto? Junto con los sacerdotes, junto con aquellos que eran, digámoslo así, los músicos, siempre utilizaban este tipo de participación. Y si vemos nosotros y aplicamos esto al campo espiritual, pues nos vamos a dar cuenta de que la alabanza, la expresión de adoración al Señor es un elemento que rompe cadenas, que desbarata yugos, que hace tiene una acción impresionante también sobre aquellas artimañas y aquellas situaciones del enemigo que quiere establecer. Entonces es la alabanza, el reconocimiento a aquel que es el que tiene el control de las cosas, aquel que tiene el poder para dar la victoria. Y eso lo sabían estos hombres porque son un pueblo que conoce de Dios, que puede enfocarse en lo que Dios puede hacer, y por eso llama la atención cómo este tipo de confrontación frente al ejército enemigo lo hacen reconociendo también y tocando las trompetas, que para ellos significaba y representaba el hecho de ese reconocimiento del poder de Dios también en sus vidas y en lo que Él podía hacer. Pero el otro elemento también es muy importante porque quebrar los cántaros, reventar los cántaros y levantar las antorchas, pues tiene una aplicación bastante importante, porque es precisamente dejar a flote la luz, ¿verdad? Romper, quebrantar lo que puede estar ocultando
esa luz que debe de brillar y levantarla en alto, esa luz de la confianza, de la veracidad de lo que el Señor hace en la vida de su pueblo. Por eso, pues pareciera una estrategia poco usual, muy insólita en un caso de una confrontación bélica, pero recordemos que la palabra, si tiene estos elementos allí, es porque contiene también un principio, una verdad, una enseñanza en el ámbito espiritual para nosotros. Y fue eso precisamente, la luz, la veracidad que es puesta en evidencia allí en la vida de estos hombres, lo que al final confunde al enemigo y terminan ellos acabándose entre ellos mismos. Podríamos decir, las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Si las tinieblas son densas, la luz en nuestra vida seguramente terminará derrotándolas. Y por esa razón es interesante porque estos hombres mantuvieron su confianza todo el tiempo. Mientras unos en gran número mostraban sus puntos débiles, estos hombres mantuvieron sus puntos fuertes todo el tiempo y al final pudieron disfrutar de esa victoria que el Señor les dio y de ese momento en el cual, a pesar de ser probados, a pesar de ser llevados en este tipo de filtros, si pudiéramos llamarlos de esa manera, no perdieron sus posiciones, se mantuvieron. Me llama la atención porque el versículo 21 dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, cada uno en su compromiso, cada uno en su responsabilidad. Y Dios les dio la victoria. Bien, hoy también la confrontación espiritual continúa y como pueblo de Dios somos probados. A ver cuáles son los puntos fuertes, a ver cuáles son los puntos débiles. Ojalá que podamos de esta enseñanza rescatar estos principios, que podamos ser hombres y mujeres dentro del pueblo del Señor, que ante la adversidad no nos devolvamos por temor, por miedo, que ante la adversidad no descuidemos nuestra responsabilidad por enfocarnos en nosotros mismos y descuidar lo que Dios ha puesto como compromiso para nosotros, y que estemos dispuestos a mantener esa actitud de poder tocar esa trompeta, que es el reconocimiento a Dios. No somos nosotros, es Él el que está orando. Y que nuestras vidas puedan ser puestas como antorchas en alto, para que de esta manera el enemigo sea confundido y tenga que huir, porque no puede soportar la veracidad de la presencia del Señor en su pueblo. Que sea Dios guiándonos y que sea el Señor enseñándonos siempre y preparándonos como su pueblo, como su ejército, para que como estos 300 que acompañaron a Gedeón, podamos nosotros ser parte de esa gran multitud que avanza en el nombre del Señor y que en las adversidades puede mostrar sus puntos fuertes para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de estos hombres. Ni siquiera sabríamos cómo se llamaron, pero están allí en el registro como ejemplo para nosotros. Hoy seguimos siendo tu pueblo, seguimos siendo tu ejército. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que el temor no arruine el propósito, para que el egocentrismo no arruine tu propósito en nuestras vidas, y para que hasta el último momento que tú nos des, nos podamos mantener en la línea, tocando la trompeta, o sea, reconociendo tu poder y manteniendo en alto la luz de Cristo en nuestra vida, en nuestro comportamiento. De esa manera, Señor, estaremos siempre convencidos de que tú nos darás la victoria, pase lo que pase. Te alabamos, bendito Dios, te bendecimos, te damos muchas gracias
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas bendiciones. Esperamos vernos pronto y seguimos ya en algunas ocasiones de manera presencial en el templo y en otros espacios también a través de esta forma virtual. Dios les bendiga.